Hola queridos hermanos, amigos, deseando compartir con ustedes la palabra de Dios, el mensaje de predicación del Evangelio. Los invito para que en sus casas puedan abrir su Biblia, la palabra de Dios, las escrituras, como solemos llamarle, por la autoridad que la tiene, porque es la palabra de Dios, la cual a través de ejemplos, historias y también en este caso una situación que se presentó donde el Señor manifiesta qué ve de cada uno de nosotros y ve en lo más íntimo de cada una de nuestras vidas y ve cómo estamos. Por eso les invito para que leamos en el Evangelio según San Mateo capítulo 29. Este mismo pasaje está en los evangelios sinópticos, es decir, está en Lucas, está en Marcos y lo que vamos a leer en Mateo. Son diferentes puntos de vista y cada evangelista, de acuerdo a la información que tuvo, de acuerdo a lo que pudieron ver, de acuerdo a lo que le contaron también, a la recopilación de historias y experiencias y testimonios que le contaron, cada uno puede tener algunos agregados más, pero que la palabra de Dios, si la unimos a los tres evangelios, vamos a enriquecernos para poder sacar de este pasaje del capítulo 9 y de la curación de un paralítico, preciosas enseñanzas para nuestra vida en particular y para la vida de cada uno de los que nos escuchan. Sean del Señor y si no lo son, para que puedan conocer a Cristo. Miren, dice la palabra de Dios capítulo 9 del Evangelio de San Mateo. Entonces entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Yo quisiera quedarme de lo mucho que le podemos sacar a este rico pasaje. Dice, viendo la fe de ellos, en primer lugar. Entonces algunos de los escribas, también había fariseos, de acuerdo a lo que nos dicen los otros evangelios, decían dentro de sí, hablando de Jesús, blasfema. ¿Cómo va a perdonar pecados este? ¿Quién es este? Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Segunda visión profunda del Señor Jesús. Primero vio su fe, en segundo lugar vio sus pensamientos. ¿Por qué es más fácil decir, los pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda? Claro, era lo que querían ver. Ellos querían ver la sanidad, sin darse cuenta que el Señor vino, que en primer lugar vino a sanar nuestra alma, paralizada por culpa del pecado y condenada eternamente por culpa del pecado y condenada eternamente para estar lejos de Dios. Pero Dios nos conoce y Dios sabe nuestra necesidad. Entonces dice verso 6, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad, o tiene esta palabra que dice potestad en la tierra para perdonar pecados. Dice entonces al paralítico, es decir, les habla a los escribas, les habla a los fariseos, les habla a los que conocían las escrituras, que las escribían las escrituras y que obligaban a que otros las practiquen, tanto los rituales como las enseñanzas del Antiguo Testamento.
después de dirigirse a ellos, les dice, para ustedes, claro, es más fácil levantarlo y que él camine que perdonarle los pecados. Porque si no camina y tienen una parálisis completa o parcial, y acepta a Cristo y sus pecados son perdonados, va a la gloria del Señor, donde va a tener un cuerpo totalmente glorificado y nuevo. Eso es lo que no veían los fariseos y los escribas, es decir, los religiosos. Pero el Señor iba más allá. Entonces, después de hablar con ellos, se dirige al paralítico y le dice, levántate y anda, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces, el que había recibido el perdón de pecados, se levanta con la voz y la orden del Señor, levántate, toma tu lecho o toma tu cama en la que fue traído, y se fue a su casa. Y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios, que había dado potestad a los hombres, que le había dado tal potestad a los hombres. Queridos, la palabra de Dios nos dice que el Señor en su andar mientras estuvo en este mundo, en toda su tierra de Palestina, de Israel, en Jerusalén, en Capernaum y en un montón de lugares, Él llevaba el mensaje del Evangelio y hablándole especialmente a su pueblo, a su nación, a Israel, para que se convirtieran. ¿Y por qué hay estos milagros? Porque Israel siempre creyó, porque veía, porque ellos querían ver, para comprobar si tenía Dios manifestación a través del llamado Mesías, del Jesucristo, el Hijo de Dios. Para comprobar que era el Hijo de Dios tenía que hacer milagros, porque si no, no creían. Y así pasó en la historia, en toda la historia. Le pasó a Moisés, me envió el Señor a libertarlo. ¿Y cómo sabemos que te envió el Señor? Entonces Dios le tuvo que decir, vas en el nombre del gran yo soy. Y en el nombre del gran yo soy se presentó al faraón. Y después conocemos todas las plagas que hubo, hasta la última, la muerte de los primogénitos. Y ahí Israel fue liberada. Pero cuando empezaron a ver el poder de Dios obrando a través de la mano de Moisés, ahí empezaron a decir, este es el enviado, este vino a liberarnos, este viene de parte de Dios para salvarnos. Mientras tanto, no fue fácil que para Moisés, pero tampoco fue fácil para el Señor. Pero él tenía su ministerio y él lo llevaba a todos lados. Y dice que fue, de los evangelios nos dice que fue a una casa, y cuando toda la gente se enteraron que había ido a esa casa, dice Marcos y dice Lucas, que Dios le había dado en ese momento y en esa casa el poder de sanar, y seguramente venían muchos a ser sanados, y resulta que la casa se llenó de tal manera, pero de tal manera que todos querían escuchar y ver a este Jesús, especialmente los religiosos, escribas y fariseos, que encontraron y quisieron ir a Jesús. Pero ¿saben qué había? Había un grupo de 4 amigos de este paralítico. ¿Qué hicieron? Lo cargaron y lo llevaron, y cuando vieron que no podían entrar, ¿qué dijeron? La solución es encontrar a Jesús, hablar con Jesús, ver a Jesús, porque Jesús es el Hijo de Dios, es el Cristo, y Él puede sanarlo. Él ha hecho muchos milagros porque es el enviado de Dios a nosotros, a la nación de Israel. Él es el que iba a venir a salvarnos, a liberarnos, no solo de la esclavitud
o de los males físicos o económicos, sino que vino fundamentalmente a librarnos de la esclavitud espiritual, del pecado, de la condenación eterna que pesaba sobre nosotros. Por eso dice, vino a dar vista a los ciegos, pero no solamente a los ciegos físicamente, sino a los ciegos espirituales. Vino a sanar a los enfermos, vino y dio vida a los que aún habían muerto, como Lázaro, o como la hija de aquella viuda, o como aquella niña que le dijo, a ti te digo levántate, como la Biblia dice, Talita Cume, a ti te digo levántate. Ha resucitado a personas. Ahora estaba en esa casa y todos ansiosos por escuchar la palabra de Dios. Ahora, ¿qué encontramos? Dice que los amigos cargando al paralítico no podían entrar por la cantidad de gente. Entonces, ¿qué hicieron? Fueron por el tejado, y antes se acostumbraba a tener partes abiertas en la parte del tejado y solamente sacando algunas tejas en la parte alta seguramente lo ataron y ataron el catre o la cama y empezaron a bajarlo. Ahora, imagínense en esa situación. ¿Qué los detuvo a estos 4 amigos? ¿Qué vio el Señor en estos 4 amigos? ¿Qué necesidad tenía el paralítico? ¿Y cómo estaba el paralítico? Dice la Biblia algo que quiero resaltar. Viendo la fe de ellos, nada los frenaba, nada los detenía. Dijeron, vamos a llevarlo. Cuando vieron que no había lugar, dijeron, vamos a llevarlo para que entre, y lo vamos desde el techo, lo vamos a que llegue. El tema es que se encuentre con Jesús. ¿Qué tenían estos 4 amigos? Seguramente su amigo, el paralítico, seguramente también estaba en su necesidad, angustiado y necesitado. Pero Jesús los miró y vio algo que solamente el Señor ve, pero que se manifiesta a través de las obras, a través de los hechos. Dice, vio su fe, vio la fe de estos 4. ¿Y qué hizo la fe de estos 4? Que se manifestó lo que Santiago, en la carta de Santiago, dice, tú tienes fe, muéstrame con tus obras tu fe, para que crea. La fe sin obra es muerta. Por eso el Señor vio esa fe y vio la acción de la fe, tratando de conectarse con el paralítico para que él pueda verlo y hablar cara a cara con el paralítico. Pero vio la fe de ellos, que no había impedimento, ni la multitud, ni había vergüenza, ni se preocuparon por el que dirán, ni nada por el estilo. Fueron 4 amigos que ayudaron a llevar a un necesitado a los pies de Cristo. Vio la fe de ellos. ¿Cuánta angustia hay en el mundo? ¿Cuánto dolor y cuánta necesidad? ¿Cuánta enfermedad y cuánta angustia hay y temor hacia el presente, hacia el futuro? Y también hasta del pasado, que han tenido muchas personas que han sufrido, que han sido violadas, que han sido robadas, que han sido violentadas, que han sido defraudadas, que han fracasado, se han caído y se han levantado y han vuelto a caer, y hoy están como el paralítico, están paralizadas, espiritualmente están paralizadas, están angustiadas. Ahora, el pueblo de aquellos que decimos que tenemos a Cristo, ¿qué ve el mundo? ¿Qué ve el Señor a través de nosotros? ¿Ve la fe que tenían aquellos 4? Que llevaban a los pies de Cristo a un necesitado, a un angustiado,
espiritual para que tenga un encuentro con el Señor. Ellos tenían fe y nada los detuvo. Qué importante, qué enseñanza tan importante podemos sacar para cada una de nuestras vidas. Ve el Señor en nosotros esta fe que se traduce en acción, en amor al prójimo, en predicarle el Evangelio, para que la gente en su parálisis y en su angustia, en su enfermedad, si es necesario cargarla, como estos 4 amigos, para llevarlas a los pies de Cristo, a los pies de la cruz del Calvario, donde el Señor murió por cada uno de ellos, y que ningún impedimento, ninguna situación, ninguna pandemia, ninguna guerra, ninguna situación económica, social, familiar, personal, puede frenar esta fe que se manifiesta llevando a las personas a Cristo. Esto es lo que hace que el mundo crea. Esto es lo que hace esta fe, es lo que hace cuando el Señor le dijo, si tuvieres fe como un grano de mostaza. Él dio un ejemplo tremendo, en decir, di a esta montaña que se traslade y esta montaña se va a trasladar si tuviere fe como un grano de mostaza. Esto es lo que la Biblia, en la Biblia, en teología se llama una hipérbole. El Señor dio un ejemplo que mi fe no va a ser algo antinatural, como trasladar un monte, pero se va a hacer realidad en mi fe. Y yo voy a hacer que pasar la montaña y no me va a impedir nada la montaña. Y voy a poder lograr aquello que en la fe, en la confianza en el Señor, yo me lo propongo. ¿Qué es pues la fe? Dice la Biblia, es creer. Creer de todo corazón. Hebreos 11:1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción, la seguridad interior de nuestro ser, de lo que no se ve. Dios es espíritu, Jesucristo ha sido glorificado, el Espíritu Santo es Dios y es espíritu. Y creemos en la obra de Cristo y la obra de amor de Dios en su Trinidad para salvar a la humanidad del pecado, de la condenación, enviando, dice la Biblia, desde los cielos envió a su Hijo Jesucristo a esta tierra para tomar forma humana, encarnarse en la persona de Jesucristo y en el poder del Espíritu, obrar, testificar que Él venía de parte de Dios. Por eso el texto dice, San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, ¿qué es fe? Es creer en la obra de Cristo, es creer en la cruz de Cristo. No es fe creer en la nada, no es fe creer en algo que no tenemos fundamento, ni hay convicciones, ni hay evidencias. Cristo se manifestó y Él dejó este mensaje para que todo aquel que en Él crea, por medio de que, por medio de la fe, esta fe que tenían estos 4 muchachos, estos 4 amigos, hicieron que nada les impidiera llevar a un necesitado, a un paralizado, a un paralítico, espiritual y físicamente, llevarlo ante la presencia del Señor, y nada los detuvo. Nada detuvo al Dios de los cielos para venir a buscar y a salvarnos a nosotros. Y Él quiere ver en tu corazón lo que nosotros no podemos ver, que es esa fe que salva. Pero quiere ver en los hijos de Dios esa fe que actúa, esa fe que acciona, haciendo, predicando, llevando el Evangelio, intercediendo en oración, y que nada nos detenga de dar testimonio de Cristo
nada puede detenernos, que hay que llevar a las personas que ni siquiera pueden caminar, que ni siquiera pueden entender, que están paralizadas con tantas cosas que pasó en la vida. Cristo quiere ver en su pueblo, en los redimidos, en los que Él compró con su sangre, quiere ver esta fe, pero se van a encontrar con algo tremendamente difícil. Dice la palabra de Dios en los otros evangelios que vio el ánimo que tenía el que estaba en la cama o en el que era cargado. ¿Y saben qué? El ánimo tiene que ver con el corazón, tiene que ver con el alma, tiene que ver con el aliento de vida. Él tenía poca vida, estaba paralizado, tenía poco ánimo, como pocas fuerzas. Y tenía poco en su corazón, los sentimientos muy debilitados. Por eso él tenía poca fuerza, poca sensibilidad. Pero él, aún con poco ánimo, vino a los pies del Señor. Y los 4 amigos lo llevaron a los pies del Señor para verlo cara a cara y el Señor hacer la obra. Pero ¿saben una cosa? El Señor vio la fe de los 4 amigos. Imagínense ustedes, en medio de toda una multitud en una casa, que del techo venga bajando una cama trayendo al paralítico. Y empezó a ver la cara de los fariseos, de los religiosos y de los escribas. Y estaban, dice el otro evangelio de Marcos, dice, cavilaban, pensaban, tenían pensamientos malos. ¿Quién es este? Este es un blasfemo. Lo que va a hacer, ¿quién es este? Porque ¿saben qué? Cuando el Señor vio al paralítico y vio la fe de ellos, vio el ánimo del paralítico, le dijo: tus pecados, hijo mío, tus pecados te son perdonados. Él miró la necesidad del alma en primer lugar, que era lo que más valía, porque con el alma salvada iba a estar en la gloria celestial, con un cuerpo nuevo y con un ánimo tremendamente desarrollado. Él ahora estaba con el ánimo caído y el Señor vio el ánimo, el alma, el aliento, las pocas fuerzas que él tenía. Y el Señor, viendo, se compadeció de él, porque evidentemente este paralítico necesitaba ser salvo. Creía en Dios, porque creía en el Hijo de Dios, en el Mesías, que lo podía sanar y que lo podía salvar. ¿Saben una cosa? Le dijo: hijo, tus pecados te son perdonados. Inmediatamente la religiosidad y los religiosos empezaron a decir: ¿quién es este? Blasfemo, dice blasfemia. ¿Cómo va a perdonar pecados? El único que perdona pecados es Dios. ¿Pero qué pasó? ¿Por qué sucede esto? Porque Dios nos quiere mostrar que Dios, a través de Jesucristo, vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz y amaron más las cosas del mundo y no creyeron que Jesucristo es el Hijo de Dios, que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, y lo que estaba enfermo, lo que estaba paralizado, lo que estaba sin ánimo, lo que estaba sin fuerza, lo que estaba perdido y condenado para siempre. Ni con sus propias fuerzas podía llegar a hacer algo. Por eso la salvación no es por fuerza, ni es por dinero, ni es por capacidad, ni es por obras que podamos hacer. Es por medio de Jesucristo. Este paralítico tenía la fe. Estos 4 muchachos tenían la fe, pero se encontraron con la posición contraria de estos escribas y fariseos que pensaban cosas malas. Ellos tenían pensamientos malos. ¿Por qué tenían pensamientos malos? Dice Proverbio 23:7. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, así es él.
¿Entienden? Cuando alguien manifiesta cosas malas y manifiesta una personalidad mala, manifiesta pensamientos malos, tanto el pensamiento, la mente como el corazón es parte de su ser, de su alma, de su parte interior, de lo más íntimo de la persona, donde asientan todos los sentimientos, dice la palabra de Dios en el proverbio. ¿Cuál es su pensamiento en su corazón o en su mente? Estamos diciendo que como una misma cosa que encierra todo nuestro ser. ¿Cuál es su pensamiento? Así como es su pensamiento, así es él. ¿Cuál era el pensamiento de los fariseos y de los escribas? Era totalmente malo, totalmente contrario. No creían en el Hijo de Dios. Es más, decían barbaridades de Jesucristo. Bueno, eso que ellos pensaban y que estaban maquinándose entre ellos y murmurando y criticando entre ellos, así eran ellos. Ahora Dios, que ve mucho más allá, Jesucristo mira y les dice, entonces algunos de los escribas, verso 3, decía dentro de sí, este blasfema. Y dice, y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Fíjense, pensaban mal, pero dice, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Estaba hablando del interior. Así que el Señor, los ojos del Señor, que van mucho más allá de lo que nosotros vemos y pensamos. Él vio la fe de estos 4 valientes, vio el ánimo del necesitado, débil y afligido y angustiado, pero que tenía la esperanza en Jesucristo. Pero también vio lo que se opone a la voluntad de Dios, lo que se opone para que la gente conozca al Señor. Es el pecado, los pensamientos y el corazón del hombre, que solamente en el corazón del hombre solamente es de continuo al mal, como pasó en el tiempo de Noé. El corazón del hombre, en el corazón del hombre estaba el mal, por eso todo lo que hacían era malo. ¿Qué había en todas estas personas? En todos estos religiosos que conocían la palabra de Dios, conocían el Antiguo Testamento, conocían las profecías del Mesías, conocían que en el tiempo que iba a venir, en la hora que iba a venir, que fue anunciado por los ángeles, que nació de acuerdo a toda la profecía. Sin embargo, ellos blasfemaban contra Jesús, porque en su corazón rechazaban a Jesucristo. Porque en su corazón también decían, tiene más autoridad que nosotros, que somos sacerdotes, escribas y fariseos, que eran religiones que pululaban en aquel tiempo en medio de Israel. Pero el Señor les dice, ¿por qué pensás mal? ¿Qué estás pensando de lo que es el Evangelio, querido amigo que me escuchas? ¿Qué estás pensando? ¿Qué estás maquinando en tu corazón? ¿Que estamos locos? Miren. La palabra de Dios nos dice, y se cumple, y dice que todas estas cosas que estamos pasando van a venir, y que se va a multiplicar la maldad, y que la necesidad, y que el dinero no va a alcanzar, y que va a haber enfermedades, pestes, rumores de guerra, nación contra nación, hijos contra padres, padres contra hijos. Porque en el corazón de muchas de las personas no buscan a Dios, no creen en Dios, aman al mundo, aman las cosas del mundo que tarde o temprano va a pasar. Y la condenación para aquellos que rechazaron a un Salvador tan grande va a venir sobre aquellos que le rechazaron. Pero cuando el Señor venga, mirará si hay fe en aquellos que decían creer. Mirará la fe de aquellos que con toda debilidad y con todo ánimo debilitado, pero creyeron de todo corazón. Nos llevará a su presencia, porque su sangre preciosa derramada en la cruz limpió todos nuestros pecados. Pero hay personas que piensan mal,
que aman más las cosas de este mundo. Me hace acordar a la esposa de Lot, que cuando iba y Dios les dijo a Lot y a su esposa y a sus hijos, no miren para atrás por el castigo que va a venir. Pero ella amaba las fiestas, amaba el mundo, amaba la corrupción, amaba la perversión, amaba todos esos placeres que había en Sodoma y Gomorra. Y cuando se dio vuelta se convirtió en una estatua de sal. Ah, amigo querido, te has paralizado. En tu corazón se llenó de maldad, de pecado, de lujuria. ¿Tu corazón de qué está lleno? ¿De angustia, de temores? El Señor quiere ayudarte. Ven al Señor Jesús. Ven a Cristo. Siempre hay amigos como lo son los cristianos, la iglesia cercana a tu casa, el folleto que te repartieron, la predicación que escuchaste en la radio, la predicación que escuchaste en la televisión, la predicación que escuchaste en un folleto, la iglesia que vos conocés de tanto tiempo, la abuelita, el papá o la mamá que te llevó durante tanto tiempo a la escuelita bíblica y te llevaba a un culto, a una reunión. ¿No te das cuenta que ellos son tus amigos? Que te están llevando a vos como un paralítico y tenés que volver a Dios, tenés que volver. Pero no tengo ánimo, no tengo fuerza, estoy abatido por culpa del pecado y todo lo que me pasó en la vida. El Señor te va a salvar como al paralítico y te va a decir, todos tus pecados que hay en tu corazón van a ser perdonados. Si crees, si tienes fe como estos 4 amigos. Si tienes un ánimo caído como el paralítico, pero crees, serás salvo. Ahora, si en tu corazón reina el pensamiento que tenían estos religiosos, el Señor te dice que te arrepientas. Dice la Biblia, el versículo 6, que los desafía y les dice, ¿qué es más fácil para ustedes? Claro, ustedes religiosos quieren ver que Él camine antes de que Él se salve su alma. Su alma es eterna, su cuerpo es temporal. Y nosotros perdemos de vista que tenemos un alma que es eterna, aunque no lo logremos entender, que el cuerpo volverá al polvo de donde fue tomado. El espíritu, cuando sea quitado de nosotros, volverá a Dios. Pero el alma, que es eterna, si creyó en Jesucristo y Jesucristo perdonó sus pecados, sanó su enfermedad, sanó su parálisis espiritual, le dio vida, estarás en la gloria celestial. Pero si no, tu lugar de condenación, dice, el alma que pecare esa morirá. Y dice la Biblia, por cuanto todos hemos pecado, todos están destituidos de la gloria de Dios, y destituido de la gloria de Dios es el lugar de sufrimiento y de tormento, donde van aquellos que no han creído en Jesucristo. Allí estará Satanás y sus ángeles, que llenaron tu pensamiento y tu corazón de malas cosas, y no tuviste tiempo nunca de pensar en Dios, ni en volver a Dios, a como sea posible. Queridos, dice la palabra de Dios, los confrontó y le dijo, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre, este era el título, el nombre del Señor Jesús en la tierra, el Hijo del Hombre, porque vino a salvar al hombre, vino a salvar a la humanidad. Dice, para que tengan y sepan que yo tengo potestad, tengo autoridad en el cielo y en la tierra, para perdonar pecados. Y ya lo hice. Ahora le digo, a ti te digo, le dijo al paralítico, a ti te digo, levántate. Y cuando se levantó, todos se maravillaron. Y él le dijo al paralítico, bueno, tus pecados han sido perdonados. Y ahora levántate y anda, toma tu lecho en la que viniste, en la que te trajeron.
y vete a tu casa. Y dice que se fue, se levantó y se fue a su casa. Y la gente se empezó a maravillar y glorificaban a Dios. Y daban gracias a Dios y honraban a Dios por lo que habían visto y por la autoridad y el poder del Señor Jesucristo. Ahora, los hijos de Dios, los cristianos, ¿tenemos esta fe de estos cuatro? ¿O puede ser que ni aún con este medio y en este tiempo somos capaces de tener esta fe y tener este obrar en la fe, llevando al necesitado y al paralítico a los pies de Cristo? Aunque haya personas de poco ánimo, confía en el Señor. Es tiempo de desánimo, es tiempo de tristeza, es tiempo que estamos viviendo donde se infunde mucho temor. No importa, confía en el Señor. Te levantará de tu lecho, te levantará de tu fracaso, te levantará de donde has caído, te levantará de tu inmovilidad, te sanará tu alma fundamentalmente y te dará nuevas fuerzas, te dará un nuevo vigor, una nueva vida para irte caminando y dando gracias a Dios por el Señor Jesús que te salvó. Esto es lo que la iglesia tiene que mostrar en este tiempo. Esto es lo que los creyentes tenemos que manifestar en este tiempo para que las personas conozcan a Cristo. Transmite este mensaje, transmite este like, transmite por WhatsApp, por YouTube, habla de Cristo. No perdamos más tiempo con Facebook y con otros medios hablando de cosas vanas. Hablemos de Cristo porque Cristo está por venir. Y la gente está paralizada, paralítica espiritualmente. Y necesita de hombres de fe, de mujeres de fe, de jóvenes de fe, aún de niños de fe, que hablen de Cristo y puedan ser llevados hasta la cruz de Cristo. Y Cristo es el que hace la obra. Nosotros somos instrumentos nada más para llevarlos a los pies de Cristo. Acepta, querido amigo, la invitación que te da tu vecino, tu amigo, para ir al culto, para ir a la iglesia, cuando podamos, pero mientras tanto sumate al Zoom, sumate a los redimidos, a los salvados, sumate a escuchar la palabra de Dios. Si tenés inquietudes, acercate, preguntá, nos vamos a comunicar para responder cualquier duda. Pero lo importante es que el que tiene autoridad, el que puede salvar, no es una religión, es el Señor Jesucristo. Cree de todo corazón, pídele perdón por tus pecados y serás salvo para toda la eternidad. Dile: Señor, entra en mi corazón, te recibo como mi Salvador. Sé mi Señor y dame vida y sana y perdona mis pecados en mi alma. Que Dios te bendiga, que Dios bendiga su palabra. Un saludo a todos. Les habló Mario Procopio. Que Dios les bendiga. Amén.